Hola, le damos la bienvenida a este vídeo sobre FlexPro, el software de análisis y presentación de datos de medición de Weisan. El objetivo de este vídeo es ofrecer una introducción general a las funciones de FlexPro para facilitarle los primeros pasos. Para ello trataremos tres puntos clave: la importación de datos de medición, la creación y edición de objetos como diagramas, documentos o análisis matemáticos, y la automatización de sus análisis y presentaciones sin necesidad de programación. Así que, empecemos. Aquí puede ver la ventana principal de FlexPro con la conocida cinta de los productos de Microsoft Office. Todos los comandos y configuraciones se muestran en varias pestañas a modo de resumen. Importo los datos de medición en inicio, datos externos, importar. Se abre una ventana de navegación en la que puede seleccionar uno o varios archivos que desee importar. En FlexPro puede utilizar más de 60 formatos de archivo distintos. En este ejemplo utilizamos archivos Docilab. Tras la instalación de FlexPro, encontrará los archivos en la carpeta Documentos públicos. Simplemente seleccione un archivo o varios y haga clic en Abrir. FlexPro selecciona automáticamente el formato adecuado para importar el archivo. Si no desea importar todos los canales, puede hacer una selección en este cuadro de diálogo. FlexPro importa de manera estándar el archivo completo. A continuación, se abre el cuadro de diálogo para comprobar las unidades. Con FlexPro no solo puede trabajar con valores numéricos puros, sino también combinarlos con unidades para crear magnitudes físicas. En los cálculos, FlexPro puede determinar de forma automática la unidad resultante, ajustar automáticamente las unidades entre sí y detectar errores de unidad. En la ventana puede comprobar si FlexPro ha reconocido correctamente todas las unidades de su archivo de medición. Tras la importación, encontrará los datos en la lista de objetos de la carpeta Measurement 1. El nombre de la carpeta corresponde al nombre del archivo de medición. La propia lista de objetos es el equivalente al explorador de archivos de Windows. Si sitúa el puntero del ratón sobre un canal, se muestra la información estadística correspondiente, como el número de valores, el mínimo o el máximo. Una vez seleccionado un canal, verá una vista previa de los datos en la ventana inferior derecha. Y si hace doble clic en un canal, los valores que contiene se muestran en el área de trabajo. A continuación, visualizaremos los datos en un diagrama. Selecciono la señal Voltage deseada en la lista de objetos y creo un diagrama utilizando el asistente para diagramas en Insertar, Diagramas, Asistente para diagramas. En el asistente para diagramas vemos una vista previa del tipo y subtipo de diagramas seleccionados. Ahora haga clic en Finalizar. De este modo se crea un nuevo objeto de diagrama en la lista de objetos y se abre en el área de trabajo. El diagrama se encuentra actualmente en modo diseño. Haga clic en Ajustar a la ventana para ampliarlo. Para el análisis visual puede activar los cursores pulsando el botón Activar-desactivar en el menú Diseño de diagrama 2D, Cursores. El cursor principal aparece en el centro del diagrama, el cursor original está situado en el origen del eje X y actualmente está oculto por el eje Y. Puede mover el cursor con el ratón, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Puede ampliar la curva seleccionando un área con el botón izquierdo del ratón. Tras hacer clic en Restablecer sección de imagen, aparece de nuevo la vista original. Utilice Extender para ampliar el área entre los dos cursores. Para volver a alejar la imagen, haga clic de nuevo en Restablecer sección de imagen. En el modo Cursores puede seleccionar puntos importantes de su curva. Para ello, sitúe el cursor en el punto deseado y pulse la tecla Intro. Por defecto, las coordenadas del punto de la curva se muestran en el marcador creado. Los valores X e Y de los dos cursores y sus diferencias se muestran en la ventana de coordenadas.
También es fácil aplicar distintos tipos de líneas de cota a las curvas. Por ejemplo, si coloca los cursores en dos puntos característicos y selecciona la opción Línea de dimensión horizontal en Cursores, Marcador, Colocar, Flex Pro, inserta una dimensión entre las coordenadas X de los dos puntos. Veamos ahora el diseño del diagrama. Haga clic en Activar-Desactivar para desactivar el modo Cursores. Cambiemos ahora el color de la curva. Para ello, haga clic en la curva. Seleccione el color deseado en Formato, Líneas, Color. Normalmente en Flex Pro puede llegar a su destino de diferentes maneras. En lugar de utilizar el menú, puede cambiar el color en el cuadro de diálogo de propiedades de la curva. Una vez seleccionada la curva, puede abrirse el cuadro de diálogo Propiedades en el menú contextual con el botón derecho del ratón. Sin embargo, es más rápido hacer doble clic en la curva del diagrama. Esto también se aplica a todos los demás elementos del diagrama. Tras hacer doble clic en el eje X, se abre el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña correspondiente, que muestra la opción del elemento en el que se ha hecho clic. Ahora insertamos la señal Current en el diagrama, pero la conectamos a un nuevo eje Y, ya que las unidades son diferentes. Esto puede hacerse fácilmente seleccionando el eje Y existente y copiándolo en el borde derecho. Para ello, pulse la tecla Control mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón y mueve el eje. El nuevo eje se encuentra ahora en la parte derecha del diagrama. La señal de corriente puede seleccionarse de la lista de objetos y arrastrarse y soltarse en el nuevo eje Y. Nuestro diagrama tiene ahora un eje Y para la tensión en el lado izquierdo y otro para la corriente en el lado derecho. Como puede ver, Flex Pro ha adaptado automáticamente el escalado de los ejes a los valores de las señales. A continuación, crearemos un documento. Imagine el documento como una hoja de papel. Aquí puede organizar diagramas, textos y tablas y, a continuación, imprimirlos en formato PDF, por ejemplo. Normalmente utiliza documentos para crear informes. Puede crear un nuevo documento en Insertar, Contenedores, Documento. El comando aparece en gris, ya que el foco está actualmente en el diagrama. Si hace clic en la lista de objetos, el foco cambia y los comandos para insertar objetos se vuelven accesibles. Haga clic en Documento para crear un nuevo objeto en la lista de objetos y abrirlo automáticamente en el área de trabajo. Ahora puede arrastrar el diagrama directamente de la lista de objetos al documento. En diseño de documentos, ilustraciones, etiqueta, puede añadir un título para el documento. Haga clic en el botón Etiqueta y, con el botón izquierdo del ratón, haga clic en el lugar que desee del documento. En el cuadro de diálogo para editar el texto, introduzca, por ejemplo, tensión y corriente. Los cuadros de texto se pueden redimensionar y reposicionar en cualquier momento. Así de fácil es crear un documento con un enlace a un diagrama y a un título. Para exportar su informe en formato PDF, haga clic con el botón derecho del ratón en el documento y seleccione Exportar. Pasemos ahora a los análisis matemáticos. En Flex Pro, puede realizar fácilmente cálculos con objetos de análisis predefinidos o crear sus propias fórmulas. En nuestro ejemplo, aplicaremos una transformada de Fourier a la señal ultrasonido. Selecciono la señal Ultrasound Signal y creo un objeto de análisis espectro de Fourier en Insertar, Análisis, Análisis espectral. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del análisis espectral de Fourier, en el que puede ajustar la configuración. Tras pulsar Aceptar, se crea un nuevo objeto de análisis en la lista de objetos. La ventana de vista previa le ofrece una primera impresión del espectro calculado. Los objetos siguen siendo dinámicos. De este modo,
puede modificar la configuración en cualquier momento y no tiene que crear un nuevo objeto. Por ejemplo, si hace doble clic en el objeto de análisis y selecciona amplitud como tipo de espectro, podrá ver el resultado en la ventana de vista previa después del cambio. Volvemos a cambiar el tipo de espectro a decibel normalizado. Ahora creamos un diagrama para visualizar nuestro espectro. Creamos un diagrama de líneas con el objeto de análisis en Insertar, Diagramas, Línea. Esto crea un nuevo diagrama en la lista de objetos, en el que se muestra el espectro en la pantalla. Por último, pero no por ello menos importante, queremos poder automatizar cálculos y presentaciones con un clic del ratón. Para ilustrarlo, crearemos un nuevo documento con dos diagramas para la señal ultrasonido y su espectro. En Insertar contenedores, pulsamos el botón Documento para crear un nuevo documento. Simplemente seleccionamos la señal Ultrasound Signal y la arrastramos al documento recién creado manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Se crea automáticamente un diagrama para la señal. A continuación, el diagrama se inserta en el documento junto con el espectro. Añadamos un título con el nombre de la medición. Ahora imagine que este documento es un informe de análisis de medición. Normalmente no queremos analizar una sola medición. ¿Cómo puede aplicarse este análisis a otras mediciones? En otros programas de análisis es necesario repetir todos los procesos para los nuevos conjuntos de datos o escribir un script que lo haga automáticamente. FlexPro simplifica este proceso de forma considerable. Todos los objetos creados forman una red dinámica y están vinculados entre sí. Puede utilizar esta red de objetos directamente para otras mediciones. Vamos a importar un segundo archivo de medición. Esto es más rápido si lo arrastramos desde la ventana del explorador de datos. FlexPro inserta entonces una nueva carpeta con los canales del archivo de medición. Esta carpeta está ahora activada y sus canales aparecen en la lista de objetos. Todos los objetos utilizan ahora los últimos datos importados de la carpeta Measurement 2. Las ventanas abiertas se actualizaron en cuanto se cambió la carpeta activada. El documento muestra la señal de la segunda medición junto con su espectro. Puede volver fácilmente a los datos de su primera medición con un solo clic. Basta con pulsar el botón Activar subcarpeta anterior o Activar subcarpeta siguiente. O bien, seleccionar la medición deseada en el campo de selección de la ventana de carpetas. Los objetos se actualizan automáticamente y el documento muestra el análisis de la medición seleccionada. Por supuesto, esto puede aplicarse a cualquier número de archivos de medición importados. Esperamos que les haya gustado el vídeo. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en contactar con nosotros. Les deseamos mucho éxito con FlexPro.